Bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo diseñar un intercambiador de calor de tubos coraza a partir de lo que es los balances de energía, la ecuación de diseño y lo que son las heurísticas y todas las consideraciones que se tienen que hacer para lo que es el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Para eso vamos a tener un caso de estudio, el cual es este caso de estudio consta de lo que es benceno, que quiere ser calentado de 75 grados Fahrenheit a 145, por lo que se va a enfriar una corriente, o más bien el servicio auxiliar que se va a ocupar para calentar el benceno es el ortotoluideno, que se va a enfriar de 230 grados Fahrenheit a 150. Las presiones de entrada son de 45 CIAs para lo que es el benceno y 45 CIAs para el ortotoluideno y de 50 para el benceno. Nos dice que este diseño debe de tener una caída de presión máxima de 10 CIAs para cada una de las corrientes, y bueno, necesitamos desarrollar toda la configuración del intercambiador de tubo y coraza que pueda llevar a cabo este servicio. Tenemos las siguientes propiedades, tanto del benceno como del toluideno, que eso es el CP, la viscosidad, la conductividad térmica y la densidad. Este caso de estudio fue sacado de la referencia que muestro acá abajo, es la primera, y bueno, todas las heurísticas fueron consideradas de estas tres literaturas. Vamos a dar un pequeño repaso de todas las fórmulas que vamos a utilizar para realizar este diseño. Se ocupan lo que son los balances de energía, la ecuación general de diseño, que involucra lo que es el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, el factor de corrección y la diferencia media logarítmica de temperaturas. Aquí se muestran a continuación todas las fórmulas, todos los criterios. Y recordando que para el factor de corrección hay un gráfico. Yo prefiero ocupar este método analítico para evitar lo que es errores en la cuestión de la interpretación de ese gráfico. Hay dos opciones: cuando el valor de R vale diferente de A1 y cuando R vale 1. Aquí vienen las ecuaciones, es algo muy sencillo de aplicar. Se tiene que calcular lo que es R y P, se tiene que decir cuál es el número de veces que va a pasar el fluido por la coraza. Nos dice que T mayúscula es el fluido que va a pasar por la coraza y T minúscula el fluido que va a pasar por los tubos. En este caso no hay ningún problema, ya sea que en un caso de estudio, bueno, en este en particular, el benceno o el toluideno pueden pasar por la coraza o por los tubos, va a dar exactamente el mismo valor de F. Entonces no se preocupen en este momento, pero sí es importante seleccionarlo, y vamos a ver una heurística para eso. Ok, entonces, bueno, cuando R es diferente de 0 y cuando R es igual a 1 hay otra fórmula. Ya definí todas las variables. Bueno, lo demás ya lo conocen o lo pueden verificar en la literatura que les mencioné. Luego, para lo que es para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, requerimos de lo que es el coeficiente de convección, tanto del fluido que pasa por los tubos como del fluido que pasa por la coraza. Entonces, para calcular ese coeficiente de convección, se requiere, estas fórmulas para los tubos. Requerimos del número de Nusselt, de la conductividad y del diámetro. El número de Nusselt se va a ocupar esta fórmula, que es para lo que es fluidos turbulentos. El número de Planck, que es el CP por la viscosidad entre la conductividad. Y el número de Reynolds se calcula de esta forma: es 4 veces el flujo másico por el número de veces que va a pasar el fluido por los tubos, entre la viscosidad por el diámetro interior, por el número de tubos totales, por la viscosidad. Reynolds, les repito, como el número de Nusselt debe de ser para fluidos turbulentos, el Reynolds debe de tener un valor arriba de los 10.000.
este valor se puede modificar tanto con el diámetro, con el número de tubos o con el número de pasos por los tubos. Hay un criterio el cual nos dice que necesitamos calcular la velocidad o controlar la velocidad de fluido que va a pasar por los tubos, debido a que se pueden dañar los tubos por cuestiones de fricción o se puede haber bastante ensuciamiento debido a que la velocidad sea muy lenta. Entonces lo recomendable es que la velocidad de los fluidos que pasan por los tubos debe estar entre 3 y 8 pies sobre segundo. Hay que corroborar eso. Y para lo que es la coraza, pues esta es la fórmula para calcular el coeficiente de convección, que es el método analítico. Vamos a ocupar también un método analítico debido a que hay un gráfico en la literatura número 1 que les menciono como referencia. Ahí viene cómo calcular este valor del coeficiente de convección. Para eso presento el gráfico que viene ahí. Este es un gráfico, viene tanto la forma gráfica como la forma analítica. Yo realmente prefiero siempre ocupar cuestiones analíticas para no errar en los cálculos de acuerdo a la interpretación de un gráfico. Y más que podemos ocupar ya ahorita una computadora para hacer una hoja de cálculo, lo más sencillo, y ya no tardarse tanto con las operaciones. Va a depender estos valores de lo que es el diámetro del tubo, el tubo pitch y el acomodo o la geometría o el layout del tubo que le llaman, para lo que es la localización de C con apóstrofe y el diámetro equivalente. Ok, entonces requerimos de estos datos. Vamos a ocupar también algunas heurísticas correspondiente a lo que es la localización de los fluidos, por donde va a pasar mi fluido frío, por donde va a pasar mi fluido caliente. Que hay una tablita que fue sacada de la literatura. La caída de presión, para lo que es los factores de ensuciamiento, vamos a tomar algunos que vienen reportados en la literatura. El coeficiente global de transferencia de calor, el método para calcular o para hacer el diseño del intercambiador de calor es un método iterativo. Por consiguiente requerimos de tener un valor inicial del coeficiente global de transferencia de calor. Ese valor inicial lo vamos a tomar de esta tablita. El espaciamiento entre los baffles también necesitamos tenerlo como dato, entonces lo vamos a calcular apoyándonos de lo que es también la literatura, una tabla y una figura que vienen en este libro, y lo que es el diámetro de la coraza y el espesor de los tubos los podemos localizar también en unas tablitas en un apéndice del libro ya mencionado. De lo que es el tubo pitch, dicen que los más comunes que corresponden a los diámetros dependiendo del acomodo del layout son estos, y el diámetro de los tubos de acuerdo a unas generalidades se pueden ocupar. Entonces para esto vamos a proceder a realizar los cálculos. Yo los cálculos ya anteriormente realicé una hoja de cálculo para no tardarnos tanto en este video, entonces esto que vamos a hacer es netamente demostrativo. Voy a tratar de ir explicando lo más que se pueda. Espero y les pueda quedar claro. Si no, pues pueden buscarme y hacerme saber sus dudas. Ya aquí en la hoja de cálculo tengo el dato copiado, el problema, el caso de estudio copiado. Ya vacié en mi hoja de cálculo los valores del flujo másico que me da del benceno, las temperaturas del ortotoluideno, y esta hoja de cálculo me ayuda a resolver el balance de energía primero. Aquí también copié las propiedades. Al momento de declarar yo lo que es la temperatura, el flujo másico y las temperaturas, la hoja de cálculo primero calcula el flujo de calor y
posteriormente me declara lo que es el flujo másico. Ok. Después de esto, lo que hace la hoja de cálculo es calcular la diferencia media logarítmica de temperaturas, lo que es el factor de corrección. En el factor de corrección depende de lo que son las temperaturas y me haría falta el número de veces que el fluido va a pasar por la coraza. Entonces siempre se tiene que iniciar con 1. Aquí me hace un criterio de selección para ver si R es diferente de 1 o es igual a 1. Aquí, como es diferente de 1, toma esta fórmula y toma este valor. Recordando que el factor de corrección debe de tener un valor mínimo de 0.8. Entonces aquí hay 0.83, no hay ningún problema. Podemos generar diseñar un intercambiador con un paso por la coraza. Entonces ya tenemos lo que es la diferencia media logarítmica de temperaturas, tenemos el factor de corrección y nos haría falta lo que es U para poder calcular lo que es nuestra área de transferencia de calor. Como es un proceso iterativo, tengo que suponer un valor. Yo lo tomo de la tabla 3.5 del libro que está como referencia número 1 y de esa tablita yo busco dentro de la parte de líquido lo más semejante que yo encontré dentro de esa tablita a mis componentes fue la de solventes orgánicos. Entonces yo tomé lo que es un promedio de 40. Las unidades son BTUs sobre hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Okay, aquí en mi hoja de cálculo no lo puse, pero ya todo está dimensionado, no hay ningún problema. De acuerdo a todas las unidades que estamos manejando en el sistema inglés. Entonces yo ya tengo lo que es el LMTD, el factor de corrección, el U. Yo ya conozco el flujo de calor, entonces si ustedes recuerdan la ecuación de diseño, mi única incógnita es el área. Entonces podré yo calcular el área, que es el cálculo que yo tengo aquí. Sale, de aquí lo despejé y este es el área que yo requiero en pies cuadrados. Pero antes de eso yo supuse, escribí aquí algunas heurísticas que yo requiero para calcular el número de tubos. Ya tengo el área, me hace falta calcular el número de tubos. Entonces lo primero que tengo que hacer es decir el acomodo de los tubos. De la tablita que yo les mostré de las heurísticas, vamos a seleccionar el fluido más viscoso, que es el ortotoluideno. Este componente es el que va a pasar por la coraza debido a que es el fluido más viscoso. Entonces ese fue mi criterio para seleccionar el paso de mis fluidos por los tubos y por la coraza. Después lo que tengo que hacer es seleccionar el diámetro. Voy a seleccionar un diámetro de 1 pulgada con un espesor de 14 BWG y de tablas voy a encontrar el espesor y el diámetro interior. Entonces el diámetro interior es de 0.834. Aquí lo único que estoy haciendo es haciendo la conversión de pulgadas a pies y me hace falta seleccionar una longitud. Tema recomienda longitudes que van desde los 8 pies hasta los 20 pies. Entonces yo voy a empezar con el límite superior, que es 20, y para un diámetro de 1 pulgada hay dos tubos pitch, uno que puede ser en acomodo rectangular, cuadrado, o en otro que es triangular. Yo voy a seleccionar el cuadrado y para eso el tubo pitch es de 1/4. Entonces yo escribo aquí que va a ser el cuadrado para no se me olvide.
Ahora, bueno, aquí ya lo tengo. Voy a seleccionar para el material de construcción de mi intercambiador, para mis tubos, lo que es acero al carbón con una aleación de 1.5C, y igual de lo que es el apéndice A, voy a tomar ese valor que es de 36. Ok, entonces voy avanzando. Ya que tengo estos valores, bueno, con el diámetro yo ya puedo calcular el número de tubos. El número de tubos lo calculo de forma geométrica, que es el número de tubos por pi por diámetro por la longitud. Y el número de tubos, bueno, aquí en la formulita pueden ver que es un entero, debido a que el número de tubos no puede ser una fracción, entonces siempre hay que hacer un redondeo. El número de tubos a mí me da de 190 tubos con un área de 996.43 pies cuadrados. Entonces lo que prosigue a hacer pues es calcular el número de pasos que va a tener el fluido que va a pasar por los tubos. Entonces si ustedes recuerdan, en la formulita del número de Reynolds yo les había comentado que iba a depender del número de tubos, de lo que es el número de pasos por los tubos y del diámetro. Yo ya acabo de definir lo que es el diámetro y la longitud, entonces lo que me queda libre es el número de pasos por los tubos. Voy a empezar con un paso por los tubos. Me da un Reynolds laminar, entonces lo descarto, me paso al 2 y ya me da un Reynolds turbulento. Sí, pero el criterio de velocidad no está cuadrando, me está dando de 1.26 y el rango permisible es de 3 a 8. Entonces aquí sigo con 4, sigue sin entrar y llego a 6. Con 6 ya entro dentro de ese rango, entonces puedo seguir adelante. Lo que sigue es lo siguiente: yo ya tengo el número de tubos y tengo el número de pasos. Entonces me puedo ir a una tabla que viene en el apéndice C. No lo puse aquí, pero es en el apéndice C, para lo que es el diámetro de la coraza. Así, aquí está la tabla C, el apéndice C. Lo que yo tengo que hacer es localizar mi diámetro, mi tubo pitch, mi diámetro de exterior del tubo, mi tubo pitch, y el número de pasos que voy a tener por los tubos, y ver cuál cuadra más con el número de tubos que tengo. En este caso no voy a poder mostrar aquí la tablita, el libro lo tengo físicamente, entonces yo leo y voy a encontrar un diámetro de 23 pulgadas, un cuarto, y el número de tubos que se va a acomodar en ese diámetro de esa coraza, con esas dimensiones de 1 pulgada y una separación de 1 a 1 cuarto, es de 192 tubos. Ok, entonces yo requería 190, pero comercialmente la coraza es de 23 pulgadas un cuarto, entonces a eso le caben 192 tubos. Ok, entonces con esto ya automáticamente yo puedo calcular nuevamente el U que requiero ya con este ajuste, porque este es un U supuesto. Ahora vamos a ver qué U requerimos para esta configuración. Entonces, para esta configuración de la ecuación de diseño, que la voy a escribir para que no se les olvide, es Q es igual a U por A por F por el delta T logarítmico. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí en grande. Y esta ecuación es bien importante porque de aquí vamos a estar. De aquí yo voy a despejar. Anteriormente había despejado el área, ¿sí? Porque había supuesto un U. Ahora ya, por decirlo así, tengo un área de acuerdo a los estándares que están basados en tema, y puedo calcular un U.
Entonces yo ya tengo este U con esta ecuación, con este número de tubos, ¿vale? De ahí precisamente el área la calculé nuevamente con el número de tubos y el diámetro y la longitud. Entonces, bueno, yo ya tengo este U requerido. Ahora lo que voy a proceder a hacer, o lo que procede a hacer mi hoja de cálculo es, con estas condiciones que yo ya tengo para el diseño de mi intercambiador, el diámetro, el layout, la longitud, el diámetro de la coraza y el número de tubos, yo ya puedo calcular lo que es mi coeficiente de convección tanto de los tubos como de la coraza, ya previamente seleccionando por dónde va a pasar cada uno de ellos. Entonces, pues voy a calcular el número de Planck para los tubos, el número de Reynolds y bueno, el número de Nusselt, que aquí en este sentido, bueno, la literatura marca el número de Nusselt para laminar, transición y el régimen turbulento. En este caso les había comentado que para mejorar la transferencia de calor se requiere un flujo turbulento. Entonces siempre vamos a manejar el turbulento y este es mi valor de mi coeficiente de convección por los tubos. Para el coeficiente de convección, bueno, lo que influye, acuérdense, es el número de pasos por los tubos, el número de tubos y el diámetro de los tubos, que es algo que ya tengo. Y luego, para lo que es el cálculo de mi coeficiente de convección por la coraza, es algo bien importante de la figura que les mostré anteriormente, de la figura, me parece que es bueno, acá está, es la 3.13. Voy a buscar con un diámetro de 1 pulgada de mi tubo y un tubo pitch de 1.5 en un arreglo, en un layout cuadrado. Voy a buscar lo que es mi parámetro C y mi diámetro equivalente. Entonces esos valores ya localizados es de 0.25 y de 0.99. Ok, ahora lo que sigue es la separación que va a existir entre los bafles. Para calcular la separación que existe entre bafle y bafle, yo requiero de lo que es el porcentaje de corte de los bafles y lo que es el diámetro de la coraza. El diámetro de la coraza yo lo tengo. Y por heurísticas, no lo mencioné, pero por heurísticas el porcentaje de corte de los bafles, de acuerdo a la literatura que menciono, está entre un rango de del 20% y del 30%. Entonces vamos por seleccionar uno, yo voy a considerar el 30%, lo tengo que escribir en fracción, y con eso voy a despejar el porcentaje o la fracción de lo que es el espaciamiento y el diámetro de la coraza es del 3%, y calculo el espaciamiento entre los bafles. Con eso calculo lo que es AS, G, el diámetro equivalente en pies, y el número de Reynolds, que son fórmulas que mencioné al inicio. Calculo lo que es JH, el número de Planck, y por último calculo lo que es el coeficiente de convección para la coraza. Ya con estos valores, con HI y H0, puedo calcular mi coeficiente global de transferencia de calor limpio, ¿ok? Que es una metodología que marca la literatura, y necesito verificar si este U o este coeficiente global de transferencia de calor limpio es mayor que el requerido. Este debe de ser mayor a este. Si cumple esa regla, pues puedo seguir adelante. Si no, tendría que cambiar en mi diseño. Vaya, todas las suposiciones que hice, en alguna tendría que cambiarlo, ya sea el número de pasos por la coraza, el diámetro, la longitud, por dónde va a pasar mi fluido frío, por dónde va a pasar mi fluido caliente, cuestiones de ese tipo, ¿vale? Hasta que esto cumpla. Entonces, en este caso, afortunadamente cumple, y lo que sigue, pues es algo muy sencillo, es
agregar el factor de ensuciamiento y calcular el U con factor de ensuciamiento. Entonces yo ya busqué en tablas, en la tabla 3.3, y el factor de ensuciamiento para lo que es el benceno, que es el que va a pasar por los tubos, es de 0.0015 y tiene unidades inversas a lo que es el coeficiente de conducción, si mal no recuerdo. Ok, tiene unidades inversas a lo que es el coeficiente global de transferencia de calor. Y bueno, es para el benceno y para el toluideno es 0.002. Ok, entonces yo ya con estos valores calculo lo que es mi coeficiente global de transferencia de calor con factor de ensuciamiento. Y nuevamente tengo que verificar, esta es mi verificación de mi diseño, que este valor sea mayor a este, o igual, que sea mayor o igual. Aquí cambia lo que es mi consideración, puede ser mayor o igual, y bueno, aquí cumple, entonces el diseño es aceptado, pero falta otra cuestión por verificar, lo que es la relación o sacar un porcentaje, que es el U con el factor de ensuciamiento entre el U requerido menos 1 por 100 para sacar un porcentaje. Este porcentaje nos va a dar nos va a indicar que entre mayor sea este valor, mayor sobreespecificación del área vamos a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro intercambiador de calor va a tener área de más, lo que puede llegar a ocasionar, en cuestiones de costos, que nos salga más caro y que estemos desaprovechando esa área de intercambio de calor. Entonces, la literatura marca un proceso en el cual debemos de verificar con lo que son las caídas de presiones. Debido al alcance de este video, no vamos a hacer eso, porque más adelante vamos a ocupar lo que es un software de simulación que nos va a apoyar a calcular lo que son las caídas de presiones, y nos vamos a apoyar también de las heurísticas. Entonces lo que yo voy a explicar es algo muy similar, sin hacer el cálculo de caídas de presiones, lo que marca la literatura. ¿Qué es esto? Como está un poco grande mi área de transferencia de calor, está un poco grande mi intercambiador, lo que tengo que hacer es tomar este U ahora como mi U requerido, ¿sale? Que es lo que pongo acá, y con este U requerido ahora calculo nuevamente el área que necesito para este U, ¿sí? Lo hago y fíjense, mi área ya es más pequeña que la que había yo calculado aquí. Aquí es de 996 pies cuadrados, y ahora con este arreglo es de 841.8 pies cuadrados. Entonces, por consiguiente, voy a requerir menor cantidad de tubos. Aquí yo tenía 190, aquí tengo 160. ¿Sale? Entonces, lo que prosigue a hacer, pues es nuevamente suponer el número de veces que va a pasar el fluido por los tubos. No es aceptado con 1 porque no alcanza un régimen turbulento. Con 2 ya alcanza un régimen turbulento, pero no cumple con el criterio de la velocidad. Vamos a hacerlo con 4, tampoco, y con 6 ya cumple. Es algo muy similar a lo que teníamos, ¿sale? Y bueno, ahora vamos a tener ya 6 pasos, 160 tubos que se requieren. Entonces tenemos que volver a leer en la tablita. Y bueno, pues aunque disminuyó el número de tubos y el área, no disminuyó el número de pasos. Entonces pues lo que nos vuelve a dar el mismo número de tubos con el mismo diámetro
Entonces aquí una cuestión que bueno, podríamos llegar a manejar, pues es buscar otra opción en el número de pasos, pero bueno, si le ponemos 4 veces que va a pasar por los tubos y buscamos también el de 160, no alcanzamos a tener un diámetro más pequeño de nuestra coraza, entonces lo vamos a dejar así y vamos a ver después qué nos arroja como resultados el simulador, pero ahorita dejamos eso. Entonces vamos cumpliendo, volvemos a calcular ahora el Reynolds, pero ya con el ajuste de nuestro número de tubos. Calculamos nuevamente nuestro coeficiente de convección de los tubos y de la coraza. Para eso vamos a suponer de nuevo punto 3. Nos arroja ya todos los valores. ¿Por qué? Porque el diámetro del tubo y el tubo pitch no cambió, entonces esto es lo mismo. Y bueno, ya nos da un coeficiente global de transferencia de calor limpio, dice que sí es más grande que el requerido. Y calculamos sobre el sucio, que va a ser el mismo factor de ensuciamiento, entonces sigue cumpliendo, es mayor, entonces el diseño es aceptado. Pero lo que sigue es calcular la longitud, debido a que ya tenemos el flujo de calor, ya fijamos lo que es el diámetro, ya fijamos lo que es el factor de corrección, el MTD, el U, lo acabamos de encontrar es entonces lo único que sería es calcular la longitud. Habíamos puesto una longitud de 20, ahora la longitud que calculamos es de 19, pero como no puede estar, tema marca ya longitudes estándares, es 20, 16, 14, 10 y 8 me parece, no recuerdo muy bien. Entonces, como la habíamos puesto inicialmente 20 y teníamos un área sobreespecificada, pues vamos a bajarle al límite inferior, que es 16. Ya con ese 16, o esa longitud, volvemos a calcular el área requerida y el U requerido, ¿sí? Ya con ese nuevo ajuste de la longitud. Y con ese nuevo ajuste de la longitud, lo que vamos a hacer es volver a hacer ese cálculo de el U con factor de ensuciamiento entre el U requerido, que ahora es ya no es el que habíamos supuesto inicialmente, que era y con eso ya nos dice que está, nos da un valor negativo, quiere decir que está muy ajustado nuestro intercambiador, pero puede llegar a funcionar. Lo que seguiría pues es llevar este diseño al simulador y él nos va a hacer un análisis de nuestro diseño. Entonces por el momento eso es todo. No hicimos, o no es, este video es más demostrativo que otra cosa. Si quieren mayor información, pues revisen la literatura, ahí viene un ejemplo resuelto y va explicando paso a paso qué hacer. Entonces yo lo único que quise es dar una explicación breve de cómo realizarlo. Espero y les sirva este video. Gracias, hasta luego.